¿Cuánto dan gloria a Dios todavía, hermano? Iniciamos un nuevo año, 2019, y propusimos en nuestro corazón este mes hablar del retorno, el regreso del Rey que estamos esperando. El regreso de Él está lleno de muchos misterios y por eso necesitamos ver las Escrituras, que es lo que dice, para que cuando el Señor venga no nos agarre como la Biblia dice, Él viene como ladrón en la noche, pero viene como ladrón en la noche para los que no están preparados. Viene como ladrón en la noche para aquellos que no están apercibidos de que el Señor viene. Así que bienaventurados aquellos que cuando su Señor venga los encuentre haciendo así y estemos preparados para esa venida. Durante esta serie vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el tiempo final, pero quiero arrancar esta serie del regreso del Rey revisando algunos aspectos importantes de la primera venida que Él tuvo a la tierra. Así que el primer tema que vamos a ver es el Rey que se hizo siervo. Es una cosa interesantísima, pero también misteriosa. Yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 21, versículo 4 al 5. Mateo capítulo 21, versículo 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Esta palabra que Mateo está usando se refiere a la del profeta Zacarías, que en el capítulo 9 había profetizado acerca de la venida del Señor, la primera venida. Y es tan específico Zacarías que lo vio entrar a Jerusalén y lo vio entrar montado en un pollino de asna. Una maravilla, porque cientos de años antes Zacarías está profetizando acerca de su primera venida. Esta primera venida me llamó mucho la atención porque yo encontré por lo menos 4 cosas que son un misterio de Dios. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 9, versículo 6. Toda la venida de Jesús en su primera venida estaba rodeada de misterio. Y va a ver usted en la Biblia, Isaías también profetiza de la venida del Cristo. Y dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra profética de Isaías también encuentra su cumplimiento cuando Cristo viene. Y el primer elemento que yo quiero ver con usted, misterioso, es que el rey del universo, el rey de reyes, como dice Apocalipsis, rey de reyes y señor de señores, entra al mundo, hermano, en un niño. Viene como un niño. Y los israelitas y los judíos que estaban esperando al Mesías, aunque estaba profetizado cómo iba a venir, pero en realidad muchos de ellos esperaban
que apareciera en las nubes como el Salvador y el Libertador de Israel. Pero resulta que el rey viene oculto en un niño. Nace en Belén, en un lugar no muy adecuado. No nace en un hospital 5 estrellas, aleluya. No nace en una cuna de oro, no. Nace en un pesebre, en un lugar no, diríamos, no apto para que nazca un niño, pero la necesidad llevó a José y a María hasta ese lugar. Todo estaba lleno, no encontraron un lugar donde posar, y María da a luz en medio de un pesebre. Pero resulta que en ese mismo lugar algunos ya sabían que venía un rey y se fueron a adorarlo, porque el ángel de Dios y los ángeles se le apareció a unos pastores, dice la Biblia. En esa región, dice la Biblia, habían algunos pastores y se le apareció un ángel hablando acerca del nacimiento del rey. Fíjese, acompáñeme a otro texto, por favor. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 2, verso 10 al 12. Y dice, Lucas capítulo 2, verso 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, oiga, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cuántos dicen amén? Mire, a mí me encanta este misterio. Digo misterio porque ¿quién esperaba que el rey viniera así? ¿Quién esperaba que el rey apareciera en medio de un pesebre? ¿Quién esperaba que el rey apareciera? De hecho, aunque estaba profetizado, apareciera en Belén, porque alguno dijo por allá: ¿y de Belén puede salir algo bueno? Belén era un pueblito, no llegaba pero ni a pueblo. Era una pequeña, un pequeño vecindario, un pequeño grupo de gente que había formado la ciudad de Belén, pero era ni muy conocida. Pero lo maravilloso de Dios es que Dios hace las cosas pequeñas, las hace grandes, porque Dios es un Dios grande. No es el lugar grande, es el que llegó a vivir ahí, el que llegó a nacer ahí, lo hizo grande. ¿Cuántos dicen amén? Pero un rey dentro de un niño no era lo que la multitud esperaba. La primera venida del Señor es todo un misterio, porque ver al Rey del universo, o ver al Rey de Israel en un niño envuelto en pañales, en un lugar inesperado, de plano nadie lo iba a reconocer, a no ser que el Dios del cielo se los pudiera revelar. El primer misterio que usted y yo vemos en este pasaje es cómo el Rey del universo aparece en el mundo oculto en un niño, que solo podía ser conocido por la revelación del Espíritu Santo. Por eso, allá aquel hombre llamado Simeón, que estaba esperando la promesa de Dios, le llevaron un niño. Fíjese, le llevaron un niño conforme el ritual de los judíos para ser circuncidado. Pero ¿quién podía reconocer que ese era el Hijo de Dios o el Rey del universo? ¿Quién lo podía reconocer? Nadie.
Pero cuando Simeón lo tomó en brazos, tomó al niño para hacer el ritual judío, dijo Simeón: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador de Israel. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Mira, hermano, qué misterio más grande que el Señor viniera ahí. Por eso es que mucha gente no entiende las cosas de Dios, porque muchas de las cosas que Dios hace son misteriosas, son sumamente misteriosas. ¿Quién iba a ver al rey dentro de un niño? Ni Herodes, cuando se dio cuenta, porque le dijeron a aquellos tres magos, no Melchor, Gaspar y Baltasar, porque eso no está escrito en la Biblia. Le pusieron nombres otros. La Biblia habla de 3 magos del oriente, posiblemente descendientes de Abraham, que fueron enviados para ese lugar. De los hijos que después tuvo con Sara, tuvo a Isaac, pero con Sétura tuvo otros hijos, y fueron enviados, dice la Biblia, con herencia, fueron enviados al oriente. Posiblemente hayan sido descendientes de él, y les reveló por Dios por medio de las estrellas, porque venían siguiendo una estrella. Hermano, venían siguiendo una estrella. Mire qué GPS, aleluya, el que les dio Dios a estos hombres. Y resulta que la estrella se va a posar, o se detiene exactamente encima del lugar donde el Rey de Reyes y el Rey del universo había nacido. Qué misterioso, man. Con razón los judíos y mucha gente no entendía lo que estaba pasando. No entendía. Bien. Entonces el primer misterio: el rey dentro de un niño. Pero hay otro misterio. Acompáñenme a la escritura. Vea conmigo, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 54. Jesús crece y se convierte en un hombre. Y dice Mateo capítulo 13, versos 54 y 55. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Mire, segundo misterio: el rey en el hombre llamado Jesús. ¿Por qué misterio? Porque el rey estaba oculto allá adentro, no lo podían ver. Miraban a un hombre común y corriente. De hecho, está en la tierra donde él había crecido, había regresado ahí, y todos empiezan a decir: pero ¿y no es este el hijo del carpintero con el que jugábamos pelota? Aleluya. Eso lo estoy diciendo yo, eso no lo dice la Biblia. Con el que echábamos la chamusca ahí en la calle, con los que jugábamos. Pero si nosotros lo conocemos. Es que la venida del Señor contrastaba con toda la idea y pensamiento que los judíos tenían. Ellos no podían ver al rey en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la venida de un conquistador, de un salvador, de alguien que viniera a destruir a todos los romanos, si fuera posible, a liberarlos del yugo de la opresión del gobierno romano.
Pero el Señor no venía primero a eso. Él venía a arrebatarlos, a librarlos del gobierno de la muerte y del pecado que estaba dentro de ellos. Pero cuando veían al libertador, cuando veían al rey, no lo podían ver. Pero qué tremendo que uno que no podía ver, llamado Bartimeo, lo pudo ver. Porque cuando pasó cerca de él y oyó que Jesús andaba cerca de él, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo es eso, hermano? Que los que ven no pueden ver y los que no ven pueden ver. ¿Cómo es eso? Explíqueme usted. Está un poco difícil. Difícil porque es misterio. Es un misterio. A Dios no se puede conocer sino con los ojos de la fe. A Dios no se puede conocer aunque tenga uno una vista, ¿cómo es? 20-20, así es, ¿verdad? 20-20 puede tener uno bien. Sus ojos, su mirada, su visión puede ser perfecta, pero para ver las cosas del Espíritu se necesita otro corazón. Un corazón tocado por el Dios de los cielos. No quiero decir ni siquiera un corazón ya restaurado, porque ¿qué restauración tenía Bartimeo? No tenía ni una todavía. Lo único que se le había revelado es que el personaje que caminaba en ese momento en la calle no era otro profeta, no era otro predicador, no era otro maestro, sino que el que caminaba cerca de él era el rey prometido, el rey que venía a liberar, el rey que traía salvación, el rey que traía sanidad, el rey que venía a rescatarlo. La promesa de David: Jesús, hijo de David. A David le dijeron que su trono siempre tendría un lugar, alguien que lo iba a posarse sobre ese trono. Y Bartimeo lo ve con los ojos de la fe. Qué tremendo, hermano, que cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, los dos ladrones, alguien siempre menciona, es que uno era el ladrón bueno y el otro era el ladrón malo. No, los dos eran buenos, pero buenos rateros. Eran buenos ladrones, los dos habían sido sentenciados por robo. A uno lo pusieron a la derecha y al otro a la izquierda. Uno no pudo ver al Salvador, vio a otro crucificado, vio a otro que estaba castigado. Y le dije: mire, si tú eres el Hijo de Dios, bájanos de aquí. Bájate tú y bájanos a nosotros. Empezó a exigir libertad. Hermano, usted y yo no podemos exigirle libertad a Dios. La libertad y la salvación es por la pura misericordia del Dios de los cielos. Usted y yo no merecíamos nada, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y extendió su mano para sacarnos de ahí. Pero aquel ladrón que estaba a la par del Señor, que le reveló el Espíritu, que no era solo un maestro, un rabí. No, el ladrón de la cruz lo vio como el rey, porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas. ¿De dónde? En tu reino. Eso quiere decir que entendió que él era rey. Entendió por el Espíritu que él era rey, pero que venía oculto en un hombre común y corriente, aparentemente hijo de José y de María, que había crecido en Nazaret, por eso le llamaban Nazareno. Y cuando regresa a Nazaret, pues nadie creía en él.
Por eso dice es que no hay profeta que sea reconocido en su propia tierra. No lo reconocen. Mire, era tan tremendo lo oculto que venía que ni sus hermanos creían en él. Vaya conmigo en la escritura. ¿Va a creer usted? Aleluya. Que ni siquiera los hermanos creían en él al principio. Después se convirtieron. Pero mire lo que dice la escritura en Juan capítulo 7, versículos 4 y 6. Los hermanos parece que oyeron el plan de Dios, entendieron que este hombre algo traía, pero no sabían quién era en realidad. Juan capítulo 7, versículo 4 al 6. En este pasaje, los hermanos de Jesús lo están impulsando a que se dé a conocer. Y dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice? Aleluya. Pero, ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahora, cuando uno se convierte al Señor, mire, no sé si a usted le haya pasado, ¿verdad? Pero a veces su familia no le cree, ¿o no? Cuando usted aceptó a Jesucristo, le creyeron así de inmediato. Ya te va a pasar vos. Ya te va a pasar esa fiebre que tenés, esa alegría que tenés. Ya vas a venir. A veces los mismos amigos, cuando uno ha andado pecando con los amigos, los mismos amigos le dicen: dentro de un mes vas a andar aquí con nosotros en la calle haciendo desastres. Si tú eras el que ponía acción en la fiesta, tú eres el que ponías la fiesta en alegría, y ahora decís que te has convertido. No le creen a uno, no le creen. Yo he oído de gente que le dice: un mes te doy y después vas a estar aquí con nosotros. Un mes, 2 meses y ya te va a pasar eso. ¿Cómo te va a cambiar a Dios si vos sos casi un diablo? Aleluya. No le creen a uno. Es que no logran entender el poder restaurador de Dios, que Dios hace nuevas todas las cosas, que puede cambiar, hermano, a las personas, hermano, dando un giro total, un giro a su vida. A Pedro le dijo el Señor: Pedro, deja las redes, te voy a convertir en pescador de hombres. Y dejando Pedro las redes, le siguió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo creo, hermano, que tenían razón los judíos en no creer en Jesús, hermano, en este sentido. Estoy hablando figurativamente. Tenían razón. Miraban a Jesús y no se miraba nada diferente. Era un judío más en la tierra. Era un judío común y corriente. Por eso cuando lo ven dice: pero si nosotros conocemos al papá, conocemos a la mamá, este no puede ser el rey. Si nunca le hemos visto palacio, nunca le hemos visto trono, nunca le hemos visto súbdito. ¿Cómo es que este viene a decir que es rey? No le creyeron, porque venía oculto dentro de un hombre que solo puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Qué misterio, hermano, más grande. Veamos un poquito más. Veamos un poquito más. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Pero si eso era poco, resulta que
El rey se vuelve un siervo. Es decir, de la condición de hombre baja todavía más y se convierte en un siervo, como en un esclavo, pues, de Dios. Fíjense, dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. ¿Lo tiene, hermano? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, ¿qué rey ha visto usted que se convierte en un siervo? Bueno, en los cuentos salen algunos, ¿verdad? Pero es cuento, fábulas. Pero ¿qué rey ha visto usted que deja su trono para convertirse en un siervo, en un servidor de todos? Por eso cuando lo vieron venir y empezar a hacer milagros, a hacer señales, a hacer esto y lo otro, pero no le veían corona, no le veían trono. Veían a un hombre, hermano, sirviendo a los demás. No puede ser. Estaban acostumbrados a ver reyes, estaban acostumbrados a ver príncipes, pero un rey que empieza a servir a los demás, eso era misterioso. Hasta el día de hoy, usted no ve un rey sirviendo, hermano, que deje su trono para ir a servir. Como no, para la foto, aleluya. Para la foto sí. No, sí, para la foto pues salen dando un plato de comida. Sí, pero eso es para la foto. Sí, no, perdóneme. Uno dice, ay, qué humildad del príncipe, qué humildad del rey, qué humildad del presidente. Mire, sí, pero es para la foto. Aleluya. Ay, no, hermano, usted no puede ver el corazón. ¿Y entonces para qué foto, pues? ¿Y entonces para qué televisión? Si el servidor humilde quiere servir, no llama a la prensa, no llama a la radio, no llama a la televisión, se va a servir sin que nadie lo vea. El corazón del rey que sirve es aquel que, como el Señor nos mandó a hacer, haz que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, como dando a entender, lo que tú haces bueno por la gente no necesita saberlo nadie, porque ese es el que sirve con humildad, ese es el que sirve con sencillez. Por eso cuando el Señor obraba en la tierra, hacía los milagros, por supuesto, con sus discípulos, pero usted no ve a ninguno con Facebook. Aleluya, ninguno de los discípulos. No quería publicidad del Señor, tanto así que muchos de los milagros, muchas de las sanidades, les rogaba encarecidamente, por favor, no le digas a nadie lo que yo te hice. ¿Por qué? Porque les pedía, por supuesto, aquellos no se quedaban callados, ¿verdad? Publicaban lo que habían hecho, pero el Señor les pedía, no le digas a nadie que te acabo de sanar, no le digas a nadie que te acabo de perdonar, no le digas a nadie, no, su interés no era la foto, su interés no era la publicidad, su interés no era ser visto por la gente, su interés era servir. Porque yo no vine, dice el Señor, dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a poner mi vida por muchos. ¿Qué rey hace eso, hermano? ¿Dónde encuentra uno un rey de ese tipo? Solo el Señor Jesucristo.
Vea conmigo un versículo. Mire lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 20, versos 25 y 26. Cuando los discípulos estaban interesados en saber quién iba a ser más grande allá en el cielo, el Señor les explica cómo funciona el reino de Dios. Y les dice, Mateo capítulo 20, versos 25 y 26. Ahí estamos, hermano. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. El rey le enseñó a sus súbditos cómo funciona el reino de Dios. Y en el reino de Dios se despoja uno de la grandeza, se despoja uno de la posición, se despoja uno del lugar de honor, de lo que le hayan dado, se despoja uno para poder servir a los demás con sencillez, con humildad de corazón. Amén, hermano. Estos estaban preocupados por Señor, ¿y quién va a ser más grande ahí arriba? ¿Y será que en otro pasaje la Biblia dice que dos de ellos a través de su madre le hicieron una petición a Jesucristo? Y le dijeron a Jesús, Señor, concédenos por favor un deseo, concédenos por favor una petición. Permite que allá en el reino de los cielos mi hijo esté a la derecha y mi otro hijito tan chulo también a la izquierda. Jesús le dijo, yo no me encargo de eso. Es mi Padre el que da las posiciones allá arriba. Lo que sí te puedo asegurar es que de la copa que yo beba, aleluya, la copa que yo beba, también ustedes van a participar de esa copa. Hablándole acerca del bautismo del Espíritu, es decir, el bautismo de la aflicción, el bautismo en fuego. Por eso es que Pablo, habiendo entendido que el evangelio no es, hermano, no es color de rosas, por eso es que Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio donde uno se despoja. Es el evangelio donde uno deja su trono, su comodidad, su posición y está dispuesto a servir al Dios de los cielos. No dice Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Dejó todo para venir a servir. Dejó su trono, dejó su comodidad, dejó su lugar de honor y vino a hacerse un siervo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, sus seguidores, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Que seamos reyes ahorita? ¿Que estemos mandando ahorita? No. Lo que Él quiere es que usted y yo aprendamos a servir los unos a los otros. Que aprendamos a dar nuestra vida por la obra de Dios, por el servicio del Dios de los cielos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? En este reino, para ser grande allá en los cielos, se tiene que convertir uno en el más pequeño, en el que más sirve. Siempre le he comentado yo que es fácil, hermano, servirle a alguien que uno siente que es más grande que uno. Es fácil servirle. Pero cuando uno ve a otro más, perdone la palabra que voy a usar, cuando uno ve a otro más rascuachito, ¿sí? A otro más abajo, servirle a ese, como que dice, no, pase, ahí le van a servir ahí adelante. Yo voy a servir a aquel que viene bien vestido, bien alajado, como dice Santiago, que los
los que venían bien trajeados, bien preparados con anillos y todo, le decían en la iglesia: siéntate adelante. Pero el que venía en harapos, el que venía sin ropa adecuada, siéntate en el suelo, dice que le decían. Siéntate aquí en el suelo. Dale la silla a otro. Hacete para allá, por favor. Allá en la esquina, mira, allá. Pero el Señor no. Por eso los fariseos no encajaban en el reino de Dios, porque los fariseos eran de los que querían ser vistos. Los fariseos eran de los que querían que los aplaudieran. Por eso hacían largas oraciones. En las esquinas empezaban a orar para verse más espirituales. Se sentaban en las primeras sillas, no porque querían oír mejor. No, las primeras sillas para mí. Las primeras sillas no son para ser reconocidos. Las primeras sillas para mí son aquellos que quieren oír bien la palabra del Señor. Ese es el interés. Como María siempre buscaba el primer lugar y se sentaba a los pies del Señor. Y Marta, afanada y turbada, preocupada por todas las otras cosas, pero Jesús le dijo a María: María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Bienaventurados los que escogen el lugar de estar a los pies del Señor. Bienaventurados los que escogen el piso, inclusive con tal de oír al Dios de los cielos. Ya no se puede caer más abajo de ahí, ¿o no? Del suelo ya no puedes ir más abajo, ya estás en el suelo. Pero los fariseos, que querían ser reconocidos, que querían ser aplaudidos, que querían recibir la gloria, el Señor los trata pero tan fuerte a ellos. Les dice, hermano, que eran ataúdes llenas de huesos. Porque habían entendido los fariseos que el reino era para hacerse grande, pero el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios es para los sencillos y humildes de corazón. Por eso los fariseos religiosos vieron al Cristo y vieron que era hijo de José y María. Vieron al Cristo y lo vieron servir y dijeron: no, este no puede ser el Cristo. Este no puede ser el ungido de Jehová. Si ahí andan cortando espigas. En día de reposo se pone a sanar a la gente. Qué malvado. No lo podían ver. No podían ver a un Cristo, a un rey. ¿Qué rey, hermano? Oiga esto, por favor. ¿Qué rey se pone a lavarle los pies a la gente? ¿Qué rey hace eso? ¿Qué rey se ciñe una toalla, toma un lebrillo, un depósito para agua y le dice a todos: vaya, quítense las sandalias, les voy a lavar los pies a todos? Aún Pedro no lo entendía en ese momento, porque dice: no, Señor, no, yo no me dejo que me laves. Yo no me dejo que me laves. Bueno, si no te lavas, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Dijo Pedro: ay, entonces lávame hasta la cabeza, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto, hermano. En este reino se necesita irse hasta abajo y servir. Esa es la posición que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no tengamos pena en el servicio. Que nos bajemos nosotros mismos voluntariamente y le digamos: Señor, sé tú honrado y yo me pongo a servir en lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo de alguien allá en El Salvador, no aquí. Yo recuerdo de alguien que me dijo:
hermano, yo quiero servir en la obra, ¿será que puedo predicar? Sí, le dije yo, sí, está bien, pero primero cuide los carros allá afuera. No, yo de predicar para adelante. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. ¿Cuántos dicen amén? Si uno está dispuesto a servir hasta en lo más mínimo, en lo que se podría considerar, hermano, lo más pequeño dentro de la iglesia, si está dispuesto a servir así, entonces Dios te va a ir llevando de escala en escala, de peldaño en peldaño, hasta que el que ha sido fiel en lo poco sea puesto sobre mucho. ¿No dice la Escritura, hermano, que por la manera en que el Señor sirvió, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre? Un nombre, hermano, de que se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dele un fuerte aplauso a él. Se hace siervo el rey. Y no, por favor, mire, no lo hace como a veces las películas lo pintan. El rey se disfrazó. No, él no se disfrazó. Él se hizo un siervo, se hizo un servidor. Ni para la foto, ni para engañar a nadie. No, es la esencia del reino de Dios. Es así. Lo que el grande que se hace pequeño va a ser exaltado más todavía, porque ese es principio del reino. Pero veamos uno más, un misterio más. Ya vimos 3: el rey oculto en un niño, el rey oculto en un hombre, el rey se hace siervo, se hace esclavo de Dios. Pero oiga esto, el rey que da la vida, el rey que entrega su vida para salvar. Eso no lo hace nadie, hermano. No lo hace nadie. Vea conmigo la escritura. Juan capítulo 10, verso 17 al 18. Juan 10, verso 17 y 18 dice. ¿Lo tiene, hermano? Por eso me ama el Padre. Mire qué maravilla, hermano. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Hubo un tiempo en que se le adjudicó y se le reclamó la muerte del Cristo a un pueblo llamado los israelitas, los judíos. Y por esa muerte del Cristo fueron hasta perseguidos y casi exterminados, porque señalaban a los judíos como los que ocasionaron la muerte de Jesucristo, y se les tachaba esa muerte. Había cierta, ¿cómo le puedo decir? Cierta idea y cierto pensamiento que los judíos eran malvados por lo que hicieron. Pero en realidad no fueron solo ellos, el mundo entero. De hecho, a saber si usted y yo en ese tiempo hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido de los que estuvieran en la plaza gritando: crucifíquenle. Yo no lo sé, no lo sé.
Si nos hubiera tocado a nosotros vivir en ese periodo, hubiéramos sido de los que se convierten o de los que gritan. No lo sé, no lo sabemos. No podemos regresar el tiempo ni nada por él. Pero en mi país, cuando uno se portaba mal, las abuelitas le decían a uno: pareces judío. Aleluya. Cuando uno se portaba mal, cuando hacía cosas que no le agradaban a la familia, la abuelita decía: muchacho, pareces judío. Como diciéndonos que malos son los judíos. Había esa percepción. Sin embargo, en realidad, nunca nadie le quitó la vida al Señor Jesucristo. A mí no me quita la vida nadie. Yo la doy por mí mismo para rescatar a muchos. El rey que da la vida por su pueblo. Yo he visto a pueblos que dan la vida por su rey. Así he visto yo. Van a la guerra, van a esto y todo, y mueren por su pueblo, mueren por su rey, mueren por su nación. Pero el rey que viene a poner la vida por su pueblo, eso no se ve, hermano. Pero el rey del universo no solamente dejó su trono, su palacio, no solamente dejó el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo. Y dice la Biblia: y se hizo obediente hasta la obediencia de la muerte en la cruz. Véalo conmigo. Un versículo más, yo estoy casi terminando. Dice Juan capítulo 11, verso 25. Hablando acerca de la muerte y de la resurrección. Dice Juan capítulo 11, versículo 25, dice: le dijo Jesús, ¿se acuerda a quién? A Marta, que no había creído mucho. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Mira, hermano, ese misterio ni el diablo lo había entendido. Y digo ni el diablo porque pues el diablo conoce mucho la escritura, bastante. Cuando peleó con Jesús en el desierto, en Mateo capítulo 4, lo que le sacaba el enemigo a Jesús era la palabra. Y no está escrito, pues, si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, no está escrito que te lances, pues, y el Señor enviará sus ángeles para que no tropiece. Le citaba la palabra. Le citaba la palabra, porque la conoce bien. Pero no sabía, porque era un misterio, no sabía que la muerte de Jesús, el Rey, traía vida. Si no, no lo hubiera matado, hermano. Si él lo hubiera sabido. No promueve la muerte de Jesucristo. No la promueve. Si él hubiera sabido que a través de la muerte Jesucristo iba a salvar al mundo y salvar a todos los que creen, mire, yo le aseguro que hubiera hecho todo lo posible de que Jesús no muriera. Si él lo hubiera entendido. Pero como no lo había entendido, él era el que andaba empujando detrás de los fariseos. Griten, griten, crucifícale. Griten, griten, vaya, vaya. Y puyaba uno aquí, puyaba otro allá. Y se levantaba. Él fue el encargado de llevar a los que iban a mentir, a los que iban a acusar de manera mentirosa al Cristo. Él fue el que empujó a Judas para que vendiera al maestro. Por eso el Señor en la mesa de la última cena le dice, Jesús le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y dice la Biblia, usted lo puede leer en los evangelios, y dice: y Satanás entró en Judas.
lo motivó, lo envió a que vendiera al maestro para que lo mataran. Pero no sabía que con la misma arma que mataron a nuestro Señor Jesucristo, con esa misma arma el Señor le dio un golpe en la cabeza mortal. Como lo que pasó con Goliat y David. Cuando David golpeó con una piedra a Goliat, que lo hizo caer en tierra, la misma espada de Goliat sirvió para cortarle la cabeza. Porque David no llevaba espada, David no llevaba lanza, no llevaba arco ni flecha. Lo único que llevaba era una honda y 5 piedras. Pero no fueron necesarias 5, una sola. Porque Dios es certero, Dios es pulsudo, dicen allá en mi país. Es pulsudo. Donde Dios pone el ojo, pone la piedra. Y David no necesitó 5, una sola, para hacer caer a tierra a Goliat. Pero la misma espada de Goliat sirvió para cortarle la cabeza. La misma cruz que el diablo usó para matar a nuestro Salvador, entre comillas matar, porque a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Esa misma cruz sirvió para darle el último golpe al diablo y sentenciarlo a destrucción eterna. El diablo todavía se está preguntando, ¿y qué fue lo que me salió mal, pues? El diablo todavía se ha de estar preguntando, ¿y cómo fue esto? Si yo ya lo tenía vencido, si ya lo había matado, ¿y cómo fue esto? Al tercer día se levantó, ¿cómo es eso? Todavía está preguntando. El Rey del universo dio su vida para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Dele un fuerte aplauso al Señor. El Rey se hizo niño, un misterio. El Rey se hizo hombre, se hizo siervo, y el Rey dio su vida para traernos vida a nosotros. Esa es la primera venida. Pero al final vamos a estar viendo la segunda venida del Señor. Porque esa es la venida donde el Señor y su pueblo va a celebrar por la eternidad con el Dios de los cielos. Si usted y yo hemos creído en Jesucristo. Póngase de pie conmigo, por favor. Vamos a cerrar este mensaje. Y qué mejor final, qué mejor cierre que recordar su muerte y su resurrección. Marta, le dijo Jesús, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Cristo no lo alcanza la segunda muerte. El que cree en Cristo tendrá vida y vida eterna. Bien hacemos, hermano, en creer en Jesucristo. Bien hacemos en caminar delante de Dios como Él quiere. Bien hacemos en ponernos a cuentas hoy. Si no has estado caminando bien con Dios, bien hacemos hoy en ponernos a cuentas. Para que así como en su primera venida nos ofreció la salvación, en su segunda venida o en su venida a las nubes, venga a recoger el fruto precioso de la tierra a los que han sido salvos en Jesucristo. Oramos. Padre,
En el nombre de Jesús. Oramos esta tarde, Señor, por los elementos del pan y de la copa. Que estos elementos sirvan para que tu pueblo y yo, Señor, nos podamos poner a cuentas contigo. Porque nuestro Redentor ha de regresar. Nuestro Rey ha de regresar. Y bienaventurados serán a los que encuentre Dios preparados. Bendice el pan y la copa para el uso santo, en el nombre de Jesús. Pueden pasar, mis hermanos diáconos, mientras entonamos un canto.